Ya casi siendo las 9:10, esperamos un tiempo prudente. Vamos a comenzar a ver lo que corresponde al día de hoy. ¿Me escuchan todas? ¿Sí? Y ven la misma pantalla que veo yo, ¿no es cierto? Ya. Lo que corresponde ahora es ver esto de acá. Son los sistemas de escritura y administración de las primeras civilizaciones. Este es un tema que se ve con todas las primeras civilizaciones. Puede ser tanto los egipcios como los chinos. También en Mesopotamia tenían su sistema de escritura, en América existían otros sistemas de escritura bastante diferentes. Pero lo que vamos a ver en relación a esto es cuál es la importancia que tiene la escritura y cómo eran las distintas formas de escribir, que también implican distintas formas de pensar que tenían. Ya, todas tienen sus cuadernos listos, su libro, su guía. Importante que esté todo montado para empezar a trabajar. Bueno, este es el resumen de lo que vamos a ver hoy día. Partimos con el tema de los sistemas de escritura. Vemos cuál es la importancia de los sistemas de escritura y así aprovechamos de resolver una parte de la guía donde se pregunta por eso. Y luego vamos con los dos tipos de sistemas de escritura que son los principales en la época de las primeras civilizaciones. El, el primer sistema de escritura que les voy a mostrar es la escritura ideográfica, que consiste en el uso de símbolos, y el segundo sistema de escritura es la escritura fonética, que se basa en la representación de sonidos, que es la escritura que usamos nosotros hoy en día. Bueno, en primer lugar, el tema de los sistemas ideográficos los vamos a relacionar con las teocracias. ¿Qué significa eso? Que los sistemas ideográficos de escritura, además de servir para representar ideas por escrito y registrarlas, también tenía un carácter sagrado, o sea, solamente algunas personas lo podían utilizar y esas personas eran sacerdotes principalmente, o escribas, o personas que eran miembros de la clase más importante. Todo esto con una justificación religiosa, que es lo que habíamos visto antes. Bueno, en esto, en los tipos de sistemas ideográficos, vamos a ver tres: el jeroglífico, el cuneiforme y la escritura china. Y por el lado de los sistemas fonéticos, bueno, además de ver cómo se origina esto, vamos a ver cuáles son las diferencias y las ventajas que tiene respecto a este otro tipo de sistema que es el ideográfico. Ya, ahora si ustedes tienen su libro, vamos a comenzar con este texto que está en la página 61. Vamos, todos a la página 61 del libro y también tengan abierta su guía porque así aprovechamos de resolver una pregunta que está en la guía. Aprovechamos el tiempo de la clase para avanzar con los trabajos y no tener que hacerlo en su tiempo libre. Tratemos de generar eso. Ya díganme la verdad, ¿muy temprano esta clase o está bien esta hora? Un poco. Un poco temprano, sí, No, está bien, está bien. ya. ¿Y se les ha cambiado mucho los horarios? Yo he visto estudiantes que están como a las 2 de la mañana mandando trabajo. Quizás por eso es difícil como volver a acostumbrarse. Es todo un tema eso. Bueno, ¿ya tiene su libro, su guías? Ya, vamos a
suponer que sí. Entonces, yo les voy a leer este texto que es el mismo que ustedes deberían ya tener en sus libros. Dice, a medida que aumentaba el número de habitantes, también lo hacía la cantidad de información necesaria para coordinar sus asuntos. Entre el 3500 y el 3000 a.C., algunos genios sumerios anónimos inventaron un sistema para almacenar y procesar información fuera de su cerebro. Un sistema que estaba diseñado expresamente para almacenar grandes cantidades de datos matemáticos. De ese modo, los sumerios liberaron su orden social de las limitaciones del cerebro humano, abriendo el camino a la aparición de ciudades, reinos e imperios. El sistema de procesamiento de datos que los sumerios inventaron se llama escritura. En esta etapa inicial, la escritura estaba limitada a hechos y cifras. La gran novela sumeria, si acaso hubo alguna, nunca se consignó en tablillas de arcilla. Escribir requería tiempo, y el público lector era minoritario, de manera que nadie vio razón alguna para emplearla para otra cosa que no fuera mantener registros esenciales. No la inventaron para copiar el lenguaje hablado, sino más bien para hacer cosas que el lenguaje hablado no podía abordar. Ya, todo es de... Profe, ¿Sí? Diga. que había dicho la clase anterior, creo, sí, Sí. que como que íbamos a hacer algo con las personas que faltaban entrar a la guía. Sí, íbamos a hacer como unas clases para que se pongan al día con sus guías. Eh, ahora estaba por hacer eso, pero la semana anterior no pude hacerlo en ningún momento. Estuve muy complicado. Pero sí, no lo he olvidado. Hay muchas cosas que tengo que recordar, pero eso lo tengo bien presente. Gracias por recordarme. Em, bueno, sobre el texto que acabamos de leer, vamos a responder algunas preguntas. Primero, ¿cuál es el uso que se le dio a esta primera escritura que existió? ¿Era para escribir cartas entre personas, para expresar tus sentimientos o, o para qué se usaba? Y aprovechen de abrir la guía porque esa pregunta igual está en la guía. O sea, así la respondemos entre todos. Después no tienen que dedicarle el resto de su día a trabajar en eso. Bueno, ¿qué les parece este tema de la escritura? Así, como alguna cosa que les llame la atención o algo que ustedes ya sepan que quieran compartir. Hablen nomás, no sean tímidos ni tímidas. Si igual somos solo 10 personas. Imagínense que están en la sala con 10 compañeros. No va a pasar nada. Ya, a ver. Primero, cuando se pregunta qué uso se le daba a la escritura no comenzó siendo una forma como para escribir poesía o para escribir literatura, sino que la escritura surgió por una razón práctica, como por un motivo que se necesitaba contar con un método para registrar datos y que no se nos olvide. Los primeros símbolos, los números, fueron creados en relación a los inventarios. ¿Ustedes saben lo que es un inventario?
¿Han escuchado eso del inventario? Lo que tú llevas. ¿No? Claro, o cuando hay negocios o no sé, pues un local que vende madera hace un inventario para saber cuánto tienen guardado y cuánto van a tener que comprar, cuántos han vendido, eso. Guardar registro de las cosas que entran y salen. Bueno, en la época de las primeras civilizaciones, como la agricultura permitió almacenar el alimento para el futuro, en caso de que pudiera faltar, y porque igual eran muchas más las personas, los funcionarios que veían ese tema empezaron a inventar estas marcas, estas operaciones matemáticas, pero como para hacer bien su trabajo, ¿no? Era como los carpinteros cuando construyen una casa y hacen como unas rayas, unas marcas, y a veces hacen como sus planos y dibujan las paredes con sus lápices que tienen siempre acá en la oreja. Ellos hacían lo mismo. Era un invento que surgió así como para hacer bien esa pega nomás. Y con el tiempo se terminó convirtiendo todo eso en la escritura. Y lo que hacían ellos era crear símbolos que representaban, por ejemplo, el trigo, representaban los animales, las vacas, la carne, representaban cantidades también, como los sacos de lentejas que llegaban a las bodegas y que salían, o la cantidad de tributo que pagaban, cosas así, ¿no? Entonces ese fue el primer uso que se le daba a la escritura. Era un tema más como formal, nomás, no era artística todavía. Y por otro lado, también la escritura se usaba para cosas estrictamente necesarias, porque no todos tenían acceso a la escritura y en esa época era un sistema muy complicado para todo el mundo. Era como hoy en día sería la informática, ¿no? O sea, todos nosotros ocupamos computadores, pero muy pocas personas son capaces de programar un computador, por ejemplo. Entonces, los que sabían escribir eran como los programadores de esa época. Una cosa muy especial. Bueno, aquí hay otra pregunta. Cuando el autor dice que los sumerios liberaron su orden social de las limitaciones del cerebro humano, ¿de qué forma la escritura logró hacer eso, dar ese paso? Que es el orden social se libere de las limitaciones del cerebro humano. Pueden responder en el chat si no quieren hablar por micrófono. No es necesaria una respuesta, o sea, tienen que dar su opinión. No estoy buscando una respuesta perfecta ni correcta, todo sirve. Mm. ¿Debería seguir haciéndole como preguntas así o prefieren que no las haga más? Porque como que no, no resulta esto. ¿Qué creen ustedes? Yo digo, profe, que para la otra clase creo que es mejor que todos prendan las cámaras, porque si no va a estar así todas las clases. Todas. Ya. Claro, sí, o sea, todos deberían tener su cámara encendida y su micrófono desactivado, siempre y cuando no quieran hablar. Si quieren hablar, obvio que tienen que activar el micrófono. Ahora, si por motivos de conexión muy lenta no pueden hacerlo, por ejemplo, yo no puedo activar mi cámara acá, tienen que tenerla desactivada. Bueno, ya voy a continuar entonces para que todo esto tenga un ritmo. Ya si, no, o sea, no es lo ideal que sea como todo tan unilateral, pero como es difícil establecer como diálogos, vamos a tratar de hacerlo, ¿ya?
Bueno, cuando ellos se refieren a que los sumerios liberaron su orden social de las limitaciones del cerebro humano, es que antes la información que se podía manejar estaba limitada a la memoria de las personas, lo cual no era del todo malo, pero el asunto es que necesitaban poder ayudar su memoria utilizando estos símbolos para poder ir generando mayores cantidades de información que nadie podría guardar de forma tan fácil. O sea, nadie podría memorizar un libro entero, por ejemplo, pero sí sería posible escribirlo y leerlo las veces que tú quieras. Y eso te permitiría entonces volver a acceder a la misma información una y otra vez. Y eso es un gran cambio. Por ejemplo, sucede esto con la Biblia. La Biblia originalmente eran relatos que se contaban de manera oral del pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo lo que empezó a hacer es que todos estos relatos que se sabían como de memoria, los empezaron a registrar en papel y así lograron hacer que perduraran para el futuro, cosa que no habían logrado solamente utilizando la capacidad de su mente. Ahora, ¿por qué la escritura se volvió necesaria? Esta pregunta igual está en su guía, así que aprovechen de responderla. Bueno, la escritura, por lo que vemos que está casi literalmente acá en el texto, la escritura se volvió necesaria porque a medida que había más personas, había mayor cantidad de datos que tenían que contabilizar, mayor cantidad de recursos que había que almacenar y administrar, ya se iba haciendo complejo hacerlo solamente con el poder de la mente. Había que tener ciertos registros y cierta capacidad de matemática para manejar todas estas cantidades de información. Imagínense que cuando uno administra su propia casa, necesita, cuando dice, ya voy a ir al supermercado a comprar algo, esto es lo que falta en mi casa, difícilmente uno se va a acordar de eso de memoria. Lo primero que uno hace es llegar y tomar un papel y escribir una lista de compras. Imagínense esto, pero a nivel de ciudades enteras, en la época de las primeras civilizaciones. O sea, obvio que tenían que recurrir a la escritura para saber qué es lo que había y lo que no había. Bueno, ¿y qué ventajas le permiten las primeras civilizaciones? Obviamente la mayor capacidad de transmitir datos e información le permite a las primeras civilizaciones generar primero estructuras más complejas, manejar cantidades más grandes, manejar grupos más grandes de personas y al mismo tiempo también a las primeras civilizaciones les permite em, generar mensajes, comunicación, que a través de información estable en una mayor área de territorio. O sea, tú podías escribir un mensaje y podía ser enviado a otra parte y se mantenía el mensaje. Les permitió, no sé, funcionar a una escala mucho más grande de lo que lo podría hacer una cultura que no tiene escritura. Bueno, aquí vamos a ver ejemplos de los usos que tiene, de los usos que tenía la escritura. Estos de acá, miren. Esta parte de acá arriba, que es como un rombo, es como una hoja de matemáticas. Y lo usaban los sumerios para hacer multiplicaciones con estos símbolos de acá. Estos símbolos que son como triángulos con rayitas eran los números que usaban en Babilonia, Mesopotamia. Y los hacían todos sobre tablillas de barro húmedo que luego, mientras estaba húmedo, le hacían las marcas y luego lo dejaban secar y quedaban rígidos después. Y esto de acá abajo son impresiones de animales que se hacen sobre una tablilla de barro húmedo. Y estos se hacían con un cilindro, se hacían llaman sellos cilíndricos. Entonces, bueno, ahí se alcanza a ver un pedacito. Si quieren, igual busquen todos sellos cilíndricos. A ver, cilíndricos. Esto era. Ahora se ve la imagen completa.
Por ejemplo, así. Y estos sellos cilíndricos lo que hacían era generar una imagen en... Es que ¿Sí? dice segundo. ¿Cómo? No. Después lo cuento. Bueno, lo que hacían ellos entonces para que registraran el mismo dato más de una vez, en vez de dibujarlo una y otra vez, lo que hacían era generar un sello con forma del animal. Por ejemplo, aquí lo hacían en negativo, perdón, sí, en negativo, y después lo pasaban, lo hacían rodar sobre el barro, e iban generando el dibujo de una manera como industrial, como en serio, ¿ya? No tenían que hacerlo distinto una y otra vez. Entonces había distintos sellos para distintas cosas que se usaban con frecuencia. En este caso, el sello muestra animales, vacunos probablemente. Entonces lo usaban quizás para mostrar la cantidad de animales que había. Entonces decían, ya, aquí tenemos 3 vacas. Y hacían rodar este sello sobre el barro y decían, ya, 3 vacas. Y había más sellos. Pues, hay una enorme cantidad de sellos distintos. Si esta civilización lo que hacía era escribir todo sobre barro. Entonces nos encontramos con todo tipo de cosas así. Es algo bastante, yo creo que es algo que pudo haber sido bastante entretenido de hacer en su época. Como el Play-Doh, una cuestión así como estas masitas de plasticina con las que se juega. Bueno, ese era uno de sus métodos de escritura. Y el uso que le daban, que era como para registrar la agricultura. Benjamín, ¿qué es lo que querías preguntar tú? No, déjelo. Que iba a preguntar algo, pero ya me di cuenta. Sí. ¿Pero qué era? ¿Qué era? Quiero saber. No. Ah, bueno, ya te dejo. Ya, y esta es otra cosa interesante. Esto de acá es el primer código de justicia que se hizo en la historia, que es el código de Hammurabi. El Hammurabi era un rey de Mesopotamia y lo que él hizo fue dejar por escrito todas las leyes y todas las normas que iban a regir en su reino. Entonces hizo esta piedra, que es una piedra de granito, un material súper duro. De hecho, es como la segunda cosa más dura después del diamante. Y este sello, o sea, este código que fue hecho en piedra, literalmente, le fueron escribiendo esto que se ve acá, que son todas las normas y todas las leyes con las que se va a regir la sociedad. De aquí, de este código de Hammurabi, sale, por ejemplo, el ojo por ojo, diente por diente. O sea, según las leyes de su reino, si alguien le quitaba un ojo a otra persona, entonces para desquitarse, la víctima podía sacarle un ojo al culpable. Y lo mismo pasaba con los dientes. Era como la reciprocidad. Y importante esto porque esta cultura en Mesopotamia utilizó la escritura para registrar las normas. Pues entonces, si estaban escritas, ya nadie iba a poder manipularlas ni tergiversarlas. Pues si están escritas en piedra, existe un lugar donde tú puedes ir a ver dónde está la versión oficial. Es como los manuales o los reglamentos que tienen un juego, por ejemplo. Si es escrito, ya no quedan como tanto lugar a las discusiones. ¿Es así o no es así? Y eso te lo permite hacer la escritura. Bueno, estos son como parte de los usos que se le da a la escritura para las primeras civilizaciones. Quería mostrarles esto igual. Esta es la primera carta que se escribe en la historia, que se hace como una carta de reclamo, en realidad. Y el contenido de la carta es el siguiente. Dice, todo esto escrito con símbolos sobre el barro. Dice, dígale a Ea Nasir, que era un vendedor de cobre de esa época, que el cliente que compra cobre, envía el siguiente mensaje. Cuando viniste me dijiste lo siguiente, le daré a Gimil Sin, que es el enviado que mandan a comprar el cobre en nombre del consumidor, que cuando venga, dele lingotes de cobre de buena calidad. Te fuiste, pero no hiciste lo que me prometiste, pusiste lingotes que no eran buenos delante de mi mensajero.
Y dijiste, si quieres cogerlos, cógelos. Si no quieres llevarlos, vete. ¿Por quién me tomas para tratar a alguien como yo con tanto desprecio, enviados como mensajeros a caballeros como nosotros para recoger la bolsa con mi dinero? Pero me has tratado usted con desprecio, devolviéndomela vacía varias veces, y eso a través de territorio enemigo. ¿Hay algún comerciante que negocie con Telmún, que es un lugar, que me haya tratado de esta manera? Solo usted trata a mi mensajero con desprecio. Continúa diciendo, ¿cómo me ha tratado por ese cobre? Me ha quitado mi bolsa de dinero en territorio enemigo, y ahora depende de usted devolver mi dinero en su totalidad. Tenga en cuenta que no aceptaré de usted ningún cobre que no sea de buena calidad. De ahora en adelante seleccionaré y tomaré los lingotes individualmente en mi propio patio, y ejerceré contra usted mi derecho al rechazo, porque me ha tratado con desprecio. Entonces, ¿qué les parece esta carta que se envía en esta época? ¿De qué evidencia nos entrega sobre la vida en Mesopotamia? Por ejemplo, ¿a qué se dedicaba la gente o qué tipo de relaciones tenían las personas? Por ejemplo, a partir de esta carta lo que podemos ver es que existían lazos de comercio entre distintas partes y que utilizaban la escritura por motivos más comerciales que de otra razón. Que también el consumidor habla de que ejercerá un derecho a rechazo. Eso habla de que en esta época ya existen leyes a las cuales se pueden acudir. También habla de que existe un mensajero. O sea, había personas que manejaban negocios, pero que tenían otros que trabajaban para ellos y que eran como los encargados de trasladar los productos de un lugar a otro. Y que al mismo tiempo existían relaciones de comercio entre un área bastante extensa, porque mandaban una persona de una ciudad a otra ciudad y se podían intercambiar mensajes entre ellos. Entonces igual había lazos de comunicación. Ahora les voy a pedir que hagan un ejercicio. Voy a copiarles este link, se los voy a poner en el chat, porque lo vamos a ocupar en un momento más, ¿ya? Así que les voy a dejar aquí. Ya, ¿ustedes están familiarizados o están familiarizadas con los emojis? ¿Saben lo que son? Probando, ¿saben lo que son los emojis? ¿O han visto o usado emojis? Sí sabemos. Claro, Sí. si lo usamos acá. ¿Ustedes ocupan emojis? Sí, Y obviamente. tienen... Ah, obviamente. Pero igual, a ver, ¿Y tienen alguno que les guste o lo ocupan muy frecuentemente o casi nunca? no. ¿No lo Es ocupan como mucho? sticker. Stickers. Ya, igual el sticker cumple una función similar al emoji, ¿no es cierto? O los memes igual. De hecho, los stickers son como... También hay stickers que son de memes, ¿no es cierto? Y ustedes los ocupan en sus chats, por ejemplo, en WhatsApp ponen como muchos stickers o muchos memes. Stickers muy casi nunca. Pero no sé si les ha pasado alguna vez que a veces hay conversaciones que tienen con alguien en las que casi ya no se ocupan palabras, sino que tú les mandas un sticker y la otra persona te responde con otro sticker y las dos personas saben lo que quiere decir el otro. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Sí. O yo, no sé, se me presenta una situación y yo pongo un meme y todo el mundo, ah, ya, entiende lo que está pasando. Solo con ver la imagen.
Eso es lo que logran los stickers, los emojis o los memes. Lo que hacen es transmitir mucho significado, pero a partir de una sola imagen. Y este mismo sistema de acción que nosotros estamos utilizando hoy en día, cada vez más, se utilizó, fue el primer sistema de escritura que existió. Y estamos como volviendo a lo mismo. Hoy en día estamos regresando a lo antiguo. Dígame. O si no, lo que se usa igual mucho. Tipo las caritas que estoy poniendo en el chat. Sí, sí, pues todos los ocupamos. Se usa mucho. Claro, Sí, diferente, a mí me gusta esta. Sí. Expresa mucho mi sentimiento en este momento. O le podemos poner una nariz. Ahí. Ah, el Hugo, sí, pues. Y que no hay que confundirlo con el Hugo, que es otra cosa. Incluso hay unos mensajes que ya son como, existen verdaderos códigos para comunicarse solo utilizando estos símbolos. Y a veces llega una persona mayor y los ve y no entiende nada, así. Pero uno cacha. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio de estos que tengo acá en el costado derecho. Estos son refranes. No, ¿qué pusiste? Logran reconocer algunos, ¿no? Que, por ejemplo, este es camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. O en casa de herrero, cuchillo de palo. Ese de acá. No sé, hay varios que se logran comunicar con eso. Bueno, la palabra emoji viene del japonés y significa literalmente imagen letter. Y estos emojis consisten en una serie de símbolos pictóricos que pueden referirse a conceptos, objetos o acciones y logran condensar mucho significado en muy poco espacio. Entonces, la invitación que yo les hago ahora es que sigan el link que yo les mandé recién. Se lo voy a copiar de nuevo ahí. Y utilizando los emojis que están en elaboren algún mensaje que tenga algún sentido. Piensen en traducirla o expresarla con emojis. ¿Qué palabra podría ser? Ya, yo igual lo voy a hacer para predicar con el ejemplo. Igual esa página es buena para obtener emojis, los pueden copiar y pegar en otra parte. Profe, había visto en el paraíso de TikTok, había visto como tipo, por ejemplo, Alt más F4, pero había una combinación que te daba a elegir emojis, tipo en Google Maps, hacía una combinación y te ponía emoji, entonces tipo, ahí le podías llegar, apretar y ya se ponía. Claro. No, yo prefiero utilizar estas aplicaciones que tengo acá arriba y que me permiten... Profe, ¿sabía que Alt más F4 funciona mucho? No voy a caer en esa trampa. Sí, algo he escuchado de la L4, pero creo que no es para eso. Alt más F4 te saca las páginas, tipo de la... Claro, pues Está en sí, Google, te saca Google, quedas como en el escritorio, ¿no? sí. Puedes probar hacer eso con un profe más anciano, que, que no cache tanto. Y ahí, ¿qué escribiste ahí, Agustín? ¿Qué dice ahí? Un payaso, pero tienes que escribir un mensaje. A ver, ¿qué mensaje podríamos escribir acá? Mm. Ya, a las 9:45 las personas que tengan sus mensajes escritos lo ponen en el chat y ahí los vamos compartiendo, ¿ya?
¿Les parece bien? Mientras tanto, yo igual escribiré alguno. Ya. Ajá. Ya. ¿Alguna persona hicieron sus mensajes? No, yo estoy en proceso de historia. Ya. Dele nomás. Ya, yo escribí uno. Miren, y acá dicen el significado que tienen algunos. Aunque obvio no es necesario que nos expliquen el significado si uno igual lo puede deducir. Por ejemplo, este dice Woman Face Palming, que significa esta mujer expresa la estupidez de otra persona. Este dice persona levantando la mano. Y este, una mujer bailando. ¿Cómo van? Ah, mira este, a ver. ¿Qué es eso? ¿Un ojo? ¿Una carita? Natalia, ¿qué dice el tuyo? ¿Cuál es tu traducción? Hola Carlos, buenas. Acuérdate que estamos a las 9. Puede que sea un poco temprano, pero en momentos como este, cuando se pierde toda la rutina y todo se desordena en la vida, es importante, es bueno tener una clase a la semana que comienza siempre a la misma hora. Así que a las 9 para la próxima. Ojos que no ven, corazón que no siente. Oh. Ah, tienen los ojos cerrados. Ahora no entiendo.
¿Y el de Agustín? Creo que tiene frío. Bueno, en mi rol de profesor debo decir que la palabra siente se escribe con S. Lo siento. Em, ya, es que hace mucho frío afuera. Claro, se entiende muy bien. El mío dice, no es justo, tengo frío. Carlos, la instrucción que llegaste después, estábamos siguiendo un link de una página que tiene emojis y estábamos utilizándolos para escribir mensajes. Y lo que habíamos visto era que los emojis son similares a los jeroglíficos, o sea, se utilizan símbolos pictóricos para transmitir significados. Ya. Bueno, si alguien más tiene algún mensaje escrito así, lo puede enviar o después lo pueden poner en sus guías y yo se los voy a revisar igual, ¿ya? Se los voy a tomar en cuenta como una actividad extra. Bueno, para Carlos, como habíamos dicho, los emojis son una palabra japonesa que significa imagen letra y consisten en una serie de símbolos que pueden referirse a conceptos, objetos o acciones y logran condensar muchos significados en muy poco espacio. Esta misma forma de escritura, de comunicación a través de símbolos, se utilizaba en el antiguo Egipto y podemos ver muchos paralelismos. Esta columna que tengo al lado derecho muestra el equivalente egipcio a los mismos símbolos que tenemos hoy en día, que son los mismos. Quizás tenían significados distintos, pero por ejemplo, en Egipto, cuando alguien se sentía mal o estaba triste, se representaba con una persona boca abajo, así, lo que hoy en día se utilizaría esta carita de acá. La persona bailando en Egipto y en la actualidad es lo mismo, el ojo, el escarabajo, significados diferentes pero símbolos iguales, una pierna igual, significan cosas distintas. Bueno, ¿cuáles son las similitudes entre los emojis y los jeroglíficos? Es que ambos crean significados o transmiten ideas solamente utilizando imágenes, o sea, no apelan al sonido, sino que apelan a la idea directamente. Son mucho más directos. Y ambas formas permiten transmitir ideas complejas de manera muy rápida. Y las diferencias es que, en primer lugar, los jeroglíficos eran de carácter sagrado, o sea, solamente muy pocas personas, que eran como los programadores, los equivalentes a los programadores de informática de hoy en día, pero para ese periodo, eran los que conocían las combinaciones, lograban generar significados a partir de ir poniendo estos símbolos uno al lado del otro, lo cual igual iba generando distintos significados. A diferencia de eso, los emojis no tienen un significado rígido. Tú le puedes dar el significado que necesites de acuerdo al contexto. Entonces, un mismo símbolo puede cambiar según la situación. Y los otros, es que los jeroglíficos eran muy estables, o sea, se mantuvieron durante mucho tiempo iguales, mientras que los emojis son algo que evolucionan de manera muy rápida. Ya, entonces a través de este ejercicio lo que quería mostrarles era cómo funcionaba el sistema de escritura de los jeroglíficos, que funciona de la misma forma que los mensajes escritos con estos símbolos que usamos hoy en día. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Creen que algún día la comunicación a través de imágenes vaya a reemplazar el lenguaje escrito con letras? Yo creo que sí, ¿Tú crees que sí? ¿Y por qué crees que eso podría pasar? porque al final la tecnología avanza y después las cosas se van a hacer más fáciles. Claro. Sí, es verdad eso. De hecho, los mismos memes, po, o sea, que hoy en día tú, en vez de escribir un mensaje o decir, pasó esto en tal lugar, o tengo que comunicarme,
o tengo que decir tal cosa, tú mandas un meme y con eso ya la otra persona ya sabe lo que tú estás queriendo decir. Como por ejemplo cuando ustedes ponen F acá y empiezan a poner F, F, F y me vuelven loco con sus F, ya, esa pura letra F significa como mis respetos, como condolencias a la... Claro, Profe, mire, ustedes saben lo que vamos a ver significa. la primera parte de mi historia. Ya, Mira, 5 leyes para la próxima. No, estás escribiendo una historia con jeroglíficos. sí. ¿Y ahí qué dice tu historia? Pero, yo tengo que decir qué significa. Claro, po. Ya, bueno, si yo me lo sé. Ya. La primera carita, usted aparece como un emoji, pero es una persona, es un hombre. Ya. Significa, bueno, de un hombre, después aparece la carita diablo, entonces significaría hombre malo, malvado, algo así. Ya. Después aparece dos personas. Sí. Pero dilo todo, po. Como pasando por ladito, algo así, en el emoji ese. Aparece un hombre tomando a mano a un hombre. Ya. Haría de hombre. No, entonces, mira, es que no había ningún hombre en la bola con un niño, así que la cosa es que como que lo secuestró. Una historia dramática. Pero dila toda, po, y nosotros la vamos a entender cuando lo veamos. Allá. Después lo llevó en su camioneta a su casa. Después el niño asustado, ese muy. Ya. Después el niño estaba asustado. Después del día, ya llegó la noche, con los dos emojis del final. Y ahí esa es la primera parte. Me gustó, ¿ves? Mira, ¿ves? Así es como funcionan igual los jeroglíficos egipcios. Y Yanela dice que también se utilizan cada vez más audios que mensajes escritos para contar algo. Sí, pues es verdad. Incluso se combinan ambas cosas porque igual hay personas que dicen F. O sea, a través de las palabras se refieren a algo que es una imagen. Pero sí, yo igual creo que es cierto que a mí me gusta la lluvia con el frío. Ya, está bueno ese mensaje. Que yo creo que sí, igual algún día las imágenes van a reemplazar por completo a las palabras escritas. O se va a crear un nuevo sistema de escritura, pero basado en imágenes, ya no en letras. Entonces vamos a transmitir las ideas de otra manera. Y eso igual, no sé, puede ser muy importante y muy como generar muchos cambios. Y estamos nosotros en pleno proceso de cambio. Entonces es súper genial, yo creo, vivir en esta época, porque estamos viendo que vamos a volver a hacer lo que hacían los antiguos egipcios. Ya lo estamos haciendo. Ya, vamos a continuar acá. El jeroglífico, los emojis o la escritura cuneiforme, que es la que usaban, por ejemplo, aquí para escribir estas cosas en Sumeria, se llama cuneiforme, porque tenía forma de cuñas las letras. Eh, Son todos sistemas de escritura ideográfica. Y estos sistemas de escritura ideográfica surgen a partir de imágenes que se van estilizando para ir transmitiendo ideas directamente, no sonidos. Por ejemplo, bueno, y estos mensajes igual iban cambiando su significado según el orden que iban teniendo. Yo les pongo aquí que si se juntaba el símbolo del fuego, que es este de acá, en conjunto con el del agua, por separado significan fuego y agua, pero si tú los pones juntos se podría significar agua caliente o vapor. Por ejemplo, en el idioma chino, que es una escritura ideográfica, la forma de escribir el concepto de amor, ¿cómo tú escribes el amor? Por ejemplo, en emojis tú pondrías un corazón, pero en los chinos era, los chinos lo que hacían era combinar el símbolo de niño con el símbolo de mujer. ¿Y eso qué significaba? Es como la relación que existe entre una mamá y su hijo. Y así es como ellos transmitían el concepto de amor, como para dar un ejemplo. Y aquí vemos cómo los símbolos se van evolucionando en el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos el símbolo de montaña, que luego se convierte en eso, luego pasa a ser así.
hasta que en la actualidad el símbolo de montaña es esto de acá, como mucho más simplificado. Esto es el símbolo de río, el de fuego. El de fuego no cambió mucho, ¿eh? Un símbolo de árbol, el de la tierra, miren, el símbolo de la tierra que como pasó desde originalmente, ser casi un dibujo de un paisaje, a ser actualmente una serie de 4 cuadrados, que transmite la idea así de una forma muy directa. Dígame. O sea, entonces te pasó dibujo a algo que se parecía al dibujo y después algo que sea más fácil, pero igual parecido al último dibujo. Claro, se fueron estilizando para hacerlo más rápido, porque igual era muy ineficiente hacer todo un dibujito y después otro dibujito, sino que lo fueron reduciendo a lo más esencial. Eso se llama como sintetizar. Es como resumir algo. Entonces lo fueron viendo como lo más esencial de cada símbolo y hasta que lo convirtieron en un dibujo mucho más rápido de hacer, en el caso de los chinos. Y entonces esto es como funcionaría el sistema ideográfico, combinando ideas. Bueno, aquí les muestro el tema de los jeroglíficos. Los jeroglíficos durante muchos miles de años no se sabía qué significaban. Y porque su sistema solamente era conocido por los sacerdotes y los escribas, que eran estos sujetos de acá, eran funcionarios del antiguo Egipto. Y luego cuando estas personas ya desaparecen, pasan los miles de años, se pierde el significado del idioma. Y solamente fue posible hoy en día empezar a traducir estas escrituras jeroglíficas del antiguo Egipto porque se descubre esta piedra de acá, que se llama la piedra Rosetta. ¿Han escuchado hablar o les suena la palabra de la Rosetta? La piedra Rosetta. Bueno, la piedra Rosetta es un descubrimiento sin el cual no se habría podido descifrar el idioma egipcio antiguo, porque era un mensaje que estaba escrito en jeroglífico, en demótico, que era una lengua egipcia que surgió después, que era utilizada por la gente más como del pueblo, pero eso se llama demótico. Demo es pueblo. Y en griego. Entonces, al estar el mismo mensaje escrito en los tres idiomas, alguien sabía el idioma griego y por lo tanto pudo deducir qué es lo que querían decir los otros dos escritos. Y de esa forma se logró descifrar cómo funcionaban los jeroglíficos. Y eso fue como un gran descubrimiento. Y recién no fue tan reciente, fue a finales del siglo XIX. O sea, de todas las épocas anteriores, el idioma egipcio era un total misterio, que solo se logró resolver a través de esta piedra. Y solo porque se dio la coincidencia de que tenía lo mismo escrito en tres idiomas distintos. Entonces se pudo hacer ese ejercicio de traducción. Ya. Acá les muestro el sistema ideográfico chino, que es el que estaba aquí arriba, y el cuneiforme. Bueno, el sistema chino, al igual que los jeroglíficos, podía ser solo usado por funcionarios importantes que conocían las combinaciones de símbolos y podían transmitir esos mensajes. Y esos en el caso de Egipto eran los mandarines. O sea, en caso de China eran los mandarines. Lo mismo que los escribas de Egipto. ¿Sí? Ya, a ver, déjame cerrar esto y vamos, ya. Estos son los mandarines, Ya. los que están acá, los de China. Hay una particularidad del idioma de la escritura china, es que se mantiene hasta el día de hoy, a diferencia del idioma egipcio que fue reemplazado por otras formas de escritura. Y por otro lado tenemos el cuneiforme, bueno, su característica principal es que el cuneiforme es la primera forma de escritura que se inventó en el mundo y se hacía sobre tabletas de barro húmedo que luego se secaban en el fortunero. Y se le llama cuneiforme porque se hacía con cuñas de madera, como con pequeñas, como palitos que iban usándose. Ya, Benjamín, te doy un minuto para que nos digas qué significa tu historia, porque si nos alargamos mucho nos desconcentramos. Dale, nomás. Da la frase entera, ya, y a ver si nos hace sentido. ¿Ya?
A ver, el niño estaba llorando en la cama. Algo así va, ¿no? Cambias. Ya. Bueno, ahí. Ah, profe, le explico a usted ya, la segunda parte. Sí, pero dila toda de una, porque si no. Ya, ya bueno, ya bueno. No, no, no. Mira, el niño llorando me tuvo que ir a dormir, puse cama porque no hay un emoji de cama. Ya. El niño llorando se tuvo que ir a dormir en la casa del hombre malo. Ujú. Cuando llegó la medianoche, el niño tenía frío y tuvo que entrar a la casa. Ya. Buen uso ¿Ya? de la escritura. Y aquí alguien había puesto, a mí me gusta la lluvia con el frío. Un bebé llorando en su cama estaba amaneciendo. Ya ves, alguien ahí estaba haciendo la traducción. Bueno, muy bien, te lo felicito por haber comprendido de qué se trataba todo el tema de la escritura ideográfica, que es algo que está volviendo a Profe, ser ¿hago útil. ¿Cómo dices? la otra parte? Como quieras, después lo puedes compartir. Pero no nos salgamos tanto de la atención de lo que estamos acá, ¿ya? Así que al final lo vamos a ver. Eh, ya, pasando de las formas de escritura ideográfica, nos vamos ahora a concentrar en las formas de escritura alfabética. Alfabéticas son los sistemas de escritura que se caracterizan por representar sonidos a partir de símbolos. Tienen entonces una gran ventaja, que es que a diferencia de los sistemas de escritura ideográfica, tienen una gran simpleza, porque reducen todas las palabras a una serie de, no sé, 20 símbolos que en combinación que con sus respectivas combinaciones pueden formar cualquier palabra. A diferencia del sistema jeroglífico egipcio o del sistema ideográfico chino que existen hasta la actualidad, que por ejemplo el sistema chino tiene 3.000 símbolos distintos. Entonces imagínense tener que aprenderse esos 3.000 símbolos diferentes. O el sistema egipcio tenía casi 800 distintas formas de símbolos. Entonces nosotros nos tenemos que aprender el abecedario. Cuando alguien le hace la prueba para saber si está borracho, puede decir el abecedario al revés y al derecho. Es mucho más fácil de saber. Son unos cuantos símbolos y ya. Mientras que en el antiguo Egipto, o sea, había que dedicarse a estudiarlo para poder usarlo, porque nadie se anda aprendiendo 800 símbolos de puro gusto. Bueno, esta simpleza que está dada por esta reducida cantidad de símbolos le permite tener una amplia difusión geográfica, porque en primer lugar el pueblo fenicio es el pueblo que crea esta serie de símbolos. Era un pueblo comerciante y navegante que viajaba por todo el mar Mediterráneo. Entonces fue transmitiendo este alfabeto a muchas culturas. Y por otro lado, al representar sonidos y no ideas, eh, podía ser el mismo alfabeto adaptado a cualquier idioma, porque todos los idiomas se basan en sonidos. Entonces, tú podías tomar símbolos de sonidos, podías agregar, quitar, adaptar, pero a la larga siempre podías generar una escritura a partir de cualquier idioma, si representaban los sonidos. Se podía adaptar, ¿no es cierto? Y por otro lado, tuvo una amplia difusión demográfica, o sea que además de difundirse en el espacio, se difundió entre las distintas capas de población, porque al ser mucho más fácil de aprender y mucho más fácil de manejar, lo que hizo fue que permitió que muchas más personas pudieran utilizar la escritura, cosa que con los sistemas ideográficos era más exclusivo, porque era mucho más difícil. Este es un ejemplo acá. Vemos que el griego era un sistema fonético y tenía una cantidad limitada de símbolos. Y este es el sistema jeroglífico, que el que está arriba era mucho más complejo. Y acá entre medio tenemos el demótico. Y el demótico era la escritura de la gente como más de clase trabajadora, por así decirlo, del antiguo Egipto. Y era una escritura más fonética. Entonces
Esto nos habla de que la escritura fonética le permitió que a la gente más del pueblo pudiera leer y escribir, cosa que fue bastante revolucionaria en su tiempo. Entonces eso serían como los distintos sistemas de escritura que existían, que tienen sus ventajas, sus desventajas y diferencias. Ahora, para que vayan resolviendo igual su última parte de la guía que trataba sobre ese tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún aporte que hacer? Benjamín podría leer su última parte de la historia. Profe, ¿Sí? Él está en es progreso. que en delante usted dijo algo de Rosetta y a mí no sé, pero se me vino a la mente un té. Ya, sí, o sea, hay muchas palabras que comparten significado. Por ejemplo, cuando tú hablas de colonia, te puedes referir a un perfume o a un periodo de la historia. Pero en este caso, Rosetta se refiere al nombre que se le da a esa piedra, pero igual puede significar otras cosas. De hecho, la persona que creó el rock and roll se llamaba Rosetta también. Era una señora que iba a la iglesia, inventó el rock. Pero en este caso, en Rosetta se refiere a esta piedra, que es la que está acá. Importante descubrimiento para descifrar los jeroglíficos. Ya, ahora voy a pasar a abrir un anuncio, si es que me lo permiten. Primero, la guía que estamos ahora es para el día 30 de junio. Ya, de lo pronto voy a generar esta como clases de apoyo para personas que estén con sus trabajos atrasados. Pero eso no significa que tengan que esperar a que se haga. Si pueden hacer sus trabajos, o sea, háganlo. Si no dependan de esta clase. Y algo más importante, sí, hay que hacer un anuncio. Que a propósito del solsticio de invierno, que fue el día 21 de junio, y el día del Huetripantu, que es hoy día, eh, como departamento de historia del colegio se propuso hacer una actividad. Y esta actividad consiste en lo siguiente. Ven aquí, ya. Lo que les presentamos acá es una propuesta que se llama Radioteatro de los Pueblos del Sur para la nueva Vuelta al Sol, que es el Huetripantu. Es el momento, la noche más corta del año, a partir de la cual los días se empiezan a alargar, ¿no es cierto? Y se inicia un nuevo ciclo anual. Siempre en el hemisferio sur esto fue el año nuevo, pero como fuimos colonizados por pueblos del hemisferio norte, nosotros ya empezamos a celebrar el año nuevo en diciembre. Así que esta es una fecha bastante importante para nosotros que vivimos en este lado del mundo, porque este es nuestro verdadero año nuevo, astronómicamente hablando. La propuesta que se les hace para ustedes desde el Departamento de Historia Nacional es una actividad que puede ser entretenida para que hagan algo en su casa, igual se va a tomar en cuenta, tal como se hizo con el Día del Patrimonio, es que hagan un radioteatro sobre un cuento, mito o leyenda de los pueblos originarios. Lo que ustedes tienen que hacer es imaginar las voces, grabarse leyendo a los distintos personajes que haya en el relato que ustedes busquen. Pueden utilizar efectos de sonido para ir narrando las historias. Ahora, ¿ustedes han hecho radioteatro? Díganme. Todos los cursos que tengan clases de historia están incluidos. O sea, su curso, los otros, ¿sí? A mi hermana le va a hacer lo mismo. ¿Pueden hacerla en conjunto con tu hermano? Eso le iba a preguntar, ¿lo podemos hacer las dos? Sí, por supuesto. Y puedes incluir a otros compañeros, o puedes hacerlo con tus papás, con tus abuelos. Ya. Sí, sobre radioteatro. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? ¿O sabes lo que es?
Bueno, radioteatro. Radioteatro era una forma que se utilizó cuando surgió la radio, antes de que existiera la tele, ¿no es cierto?, con imagen y sonido, solamente existía la radio, y la radio lo único que tiene es sonido. Entonces se utilizaba para contar historias. Pero como solamente podían usar la voz, tenían que ponerle énfasis, tenían que generar voces de los personajes con emociones. O sea, no era llegar y leer más y grabarse leyendo, pues, sino que se utilizaban efectos de ruidos, no sé, decían, y ahí viene el caballo corriendo, y ponían un cascabel de fondo. Tenían que ser muy creativos, porque solamente tenían la posibilidad de transmitir la voz en esa época, para contar las historias. Entonces, para hacer radioteatro, lo que ustedes podrían hacer es seleccionar un cuento indígena, un relato indígena al que ustedes quieran, ver si hay personajes distintos, crear parlamentos y asignarle a cada persona el personaje que más se adecue de voz. Entonces nos van a poner, no sé, pues, a su hermana chica a hacer la voz de un ogro, por ejemplo. Y pueden utilizar efectos de sonidos que ustedes escuchen en el ambiente. Si su perro está ladrando, lo pueden usar. Si pueden poner un cascabel, un ruido en la mesa, o tomar grabaciones de YouTube, que ustedes buscan ruidos de naturaleza, por ejemplo, y ponen el video funcionando con el ruido, y mientras ustedes pueden ir grabando su voz. No importa cómo ustedes se disfracen o luzcan, porque en realidad lo único que se va a escuchar es su voz. Entonces, eso es lo que más importa, que logren generar una ilusión de que hay un personaje, con los distintos tonos que ustedes hagan. Y como le decía su compañera Yanela, pueden hacer este trabajo solos, o pueden hacerlo en equipo. Pueden hacerlo entre varios compañeros, juntar a la familia. Lo importante es que los personajes se adecúen a los tonos de voz de las distintas personas. Y pueden enviar las grabaciones que hagan a sus profesores de historia. Por ejemplo, en el caso de tuyo y de tu hermana, si hacen un video, se lo tendrían que enviar al profe a ambos profes, al que tiene tu hermana y a mí, en este caso. Eh, ¿Pueden usar Loquendo? No, yo creo que no, porque Loquendo es una voz muy plana y no transmite emociones. Porque la idea del radioteatro es darle vida a personajes a través del sonido. ¿Sí? Pero yo algunas veces que cuando, por ejemplo, cuando juego Fortnite o cualquier cosa en el compu, ocupo algunas veces para cuando juego con mi amigo un cambiador de voz que me descargué en el compu y puedo ocupar por la voz de una niña, de un adulto. Ya, bueno, pueden probar eso, pero siempre y cuando sea funcional a lograr darle como un mejor, una mejor ilusión de los personajes, ¿ya? Pero si ponen esa voz de Loquendo es como la más normal, no, sería horrible. Entonces, siempre y cuando quede bien, sí. Había un ejemplo de estos relatos, se los voy a mandar igual, junto con el afiche que tienen las instrucciones. ¿Les parece bien la actividad? Sí, Está muy buena, profe. Ya, y eso, bueno, tienen plazo hasta el día 8 de julio para hacerlo. Así que traten de buscarse un relato, léanlo bien. me encanta de vuelta. Claro. Esta sí va a estar más difícil que la de cifras. Mucho más difícil. Ah, ahí tienen cadenas de eso. Y yo no encontré el emoji de prueba. En rato lo vi, después lo perdí. No lo encontré nunca más. Ya. Una última cosa. El radioteatro igual tiene que ser bien creativo. Pueden utilizar varias fuentes de sonido y lo importante es darle buena voz a los personajes. Ya, vamos a finalizar con Benjamín, que lea su mensaje en jeroglífico. A ver qué dice. Lo voy a dejar en intrigas para otra. Y Agustín ahí se fue a la ideográfica. Ya. Bueno, recuerden, el día 30 tenemos la entrega de la guía actual y espero poder durante esta semana hacer una actividad para ir acompañando a estudiantes que estén con sus guías atrasadas. ¿Ya? Creo que eso es todo lo que vamos a ver por ahora en lo que respecta a clase.
Así que voy a